Haribol, Hare Krishna, reverencias a todos. Toda gloria sea para Srila Prabhupada. Toda gloria sea para Paramakaruna Shri Shri Gauranitai Ki Jai. Bueno, mi nombre es Keshava Ram Das y estoy transmitiendo para la página de nuevo Shri Shri Radha Damodar desde Mendoza, Argentina. Bueno, hoy vamos a tratar de hablar un poquito acerca de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Nityananda Prabhu, debido a que los dos son uno, no se pueden separar, son estos hermanos trascendentales que son Krishna mismo y Balaram, que vinieron hace 500 años para traer un proceso de salvación, un proceso de, más que de salvación, para lograr el objetivo de la vida humana, que es amor por Dios. Es un proceso que se describe como sencillamente gozoso. En esta era que es muy difícil de vivir, en donde es muy difícil de vivir, Padam, Padam, Yad Vipadam, dice el Srimad Bhagavatam. Entonces en esta era es casi no hay oportunidades de desarrollar este amor por Dios, avanzar en la vida espiritual y finalmente ser felices. Entonces ellos trajeron un proceso, adaptaron un proceso para las personas de esta era. Y este proceso es sencillamente gozoso porque consiste simplemente en cantar o recitar los santos nombres de Dios, el Mahamantra Hare Krishna, en bailar cantando esos nombres y comer alimentos ofrecidos a Dios, todo en relación con Krishna. Entonces, para que algo sea bien autorizado, nos lo tiene que enseñar alguien que sepa sobre el tema. Y mientras más sabe, más autorizado y más resultado da. Entonces, la persona más autorizada es el propio Dios. Entonces nosotros vamos a tratar de explicar un poquito de qué se trata esto, pero básicamente en realidad quería contar algunos pasatiempos, algunas historias, que es lo más atractivo que tiene esta forma de asociarse con Dios, debido a que no hay ninguna diferencia entre, como decíamos recién, el nombre de Dios, que es Krishna, Rama, por eso se dice que Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es Dios mismo, vino a traernos estos nombres. Entonces no hay diferencia entre estos nombres y Dios mismo, ¿no? Y entre también sus pasatiempos, sus actividades, y así lo que él dijo, su séquito, las escrituras védicas, son todos lo mismo. Entonces, si bien obviamente voy a leer del Sri Chaitanya Charitamrita, una escritura muy autorizada acerca de la vida del señor Chaitanya Mahaprabhu y el señor Nityananda Prabhu, estas dos encarnaciones de Krishna, también vamos a tratar de contar más historias y pasatiempos que son muy agradables para el oído y para el corazón. Hay un mantra, un mantra de otra escritura que es el Srimad Bhagavatam, que nos explica esto de que los pasatiempos del Señor son muy agradables y son la meta suprema. Este mantra lo explicó también Krishna mismo en la forma del señor Kapila a su madre. El mantra dice: Satam prasangan mama vidya samvito Bhavanti harit karna arasayanat kata tat yoshanat aswa pavargavani vargavatmani shradaratir bhaktiranukramisha. Que significa: Satam prasanga mama vidya samvito. El propio Dios, la propia suprema personalidad de Dios, le está explicando a su madre lo que nosotros estamos tratando de hablar acá, pero de una manera, como decíamos recién, la más autorizada, porque es el propio Dios que le explicaba a su mamá y le decía: Satam prasanga mama vidya samvito. Uno debe, o sea, las personas deben hablar acerca de mis actividades heroicas, o sea, hablando de Krishna, ¿no? Que siempre hace actividades como un héroe, en compañía de Satam, con M, que son los devotos, los espiritualistas, los que quieren participar de este humor de amor y devoción a Dios. Entonces él le dice a su madre cómo es que uno tiene que leer, comentar e interiorizar estos pasatiempos, estos que vamos a leer ahora, que vamos a comentar. Satam prasangan mama vidya samvito. Uno tiene que escuchar estos pasatiempos acerca de mis actividades heroicas, que no son distintas del señor Chaitanya, que también son muy heroicas, más heroicas todavía, porque vienen a salvar al mundo, en compañía de los devotos. Bhavati hrit karna arasayanat kata, que es lo que decíamos recién. ¿Por qué? Porque esas narraciones son muy agradables y placenteras, no solo para karna, el oído, sino hrit, para el corazón. Y en el mundo
ordinario nosotros decimos cuando peleamos con alguien, o cuando discutimos, o cuando alguien nos quiere regañar, decimos, mira, lo que tú me digas me entra por acá y me sale por acá. Pero no es lo que dijimos recién que dice el señor Kapila Dev, que es Krishna mismo. Estas narraciones, como no son mundanas, entran por acá, pero se van al corazón. Y en el corazón es donde está el alma, donde estamos nosotros, porque nosotros somos alma. Tat Yoshanat Ashwapavarga Varmani. ¿Por qué? Porque con esas narraciones que no son diferentes de Dios, se puede ir reduciendo el triple sufrimiento de la existencia material. En este mundo material, sin importar qué religión tengamos, si somos creyentes o no, de qué partido a qué partido político pertenecemos o no, de qué equipo de fútbol o no, en realidad lo que ocurre es que hay tres tipos de miserias, que es largo de explicarlo en este momento. Pero el señor Kapila Muni dice que cuando uno narra, escucha estos pasatiempos de Krishna, como no son diferentes de él, se va disminuyendo el triple sufrimiento de la existencia material. Y finalmente, ¿qué significa que se va disminuyendo el triple sufrimiento? O mejor dicho, ¿cómo se disminuye? Porque nos alejamos de esas actividades o de alabar esa complacencia material que nos produce sufrimientos y nos apegamos a la trascendental existencia de Dios, ¿no? A comentar estos pasatiempos. Y finalmente, Shraddha Ratir Bhaktir Anukramishra. Shraddha, por escuchar estas actividades que no son diferentes del Señor, se produce primero una fe preliminar, Shraddha. Esa Shraddha va aumentando y se transforma en Rati, o sea, ya es un apego. Y después de Rati, uno ya no puede dejar de estar en esa compañía, uno quiere, lo ansía todo el día, todo el tiempo de su vida. Entonces, Ratir Bhakti, y ahí se desarrolla el Bhakti, Anukara Mishra. O sea, va incrementando nuestra fe, nuestro apego y finalmente nuestro amor puro por Dios. Entonces, esta introducción es para mostrar lo que son los pasatiempos del Señor Chaitanya Mahaprabhu, de Krishna, del Dios Supremo, ¿no? Hare Krishna, Madre Unmada, muchas gracias por estar, mis reverencias. Espero que se encuentre muy bien. Entonces, bueno, decíamos recién que queremos hablar un poco de los pasatiempos más que de tanta filosofía, que siempre es una mezcla y que en realidad es lo mismo, ¿no? Entonces sí o sí vamos a tratar de hacerlo bien autorizado, leyendo un par de textos de lo que dice el propio Sri Chaitanya Charitamrita, escrito por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, y lo que Prabhupada nos dice en su significado. Y después vamos a empezar a narrar algunos pasatiempos y algunos comentarios, ¿no? Entonces, bueno, Jaya Jaya Sri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, vamos a leer entonces del Sri Chaitanya Charitamrita, del Adi Lila, el texto el verso 101 y el verso 102. En el verso 101 se dice: Eka Adbhuta Samakale Donhara Prakash Ara Adbhuta Chitta Guhara Tamara Karenash. Esto significa: la primera maravilla es que aquellos dos hermanos aparecen al mismo tiempo, y la otra es que iluminan lo más profundo del corazón. El verso número 102 dice: Ei Chandra Surya Dui Paramasadaya Jagatera Bhagye Gaude Karila Udaya. Ambos, el sol y la luna, son muy bondadosos con la gente del mundo. Así, para la buena fortuna de todos, aparecieron en el horizonte de Bengala. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Prabhupada. La famosa y antigua capital de la dinastía Sena, conocida en su tiempo con el nombre de Gaudadesh o Gauda, estaba situada en lo que es ahora el moderno distrito de Malda. Más tarde, esa capital se transfirió a la isla central o novena de las situadas en el lado oeste del Ganges, en Navadvip, isla que hoy se conoce como Mayapur, y entonces se llamaba Gaudapura. El señor Chaitanya advino allí, y el señor Nityananda advino
vino del distrito de Birbhum y se reunió con él. Los dos aparecieron en el horizonte de Gauda Desh para difundir la ciencia de la conciencia de Krishna, y está pronosticado que, así como el sol y la luna van gradualmente hacia el oeste, el movimiento que ellos comenzaron hace 500 años llegará, por su misericordia, a las civilizaciones occidentales. Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu apartan las 5 clases de ignorancia de las almas condicionadas. En el Mahabharat Udyoya Parva, capítulo 43, se enumeran estas 5 clases de ignorancia. 1. Creer que el cuerpo es el yo. 2. Hacer de la complacencia material de los sentidos el modelo de dicha. 3. Caer en la ansiedad debido a la identificación con la materia. 4. Lamentarse. Y 5. Creer que hay algo más allá de la verdad absoluta. Las enseñanzas del Señor Chaitanya erradican estas 5 clases de ignorancia. Hay que saber que todo lo que se ve o lo que se experimenta con los demás sentidos es sencillamente una muestra de la energía de la Suprema Personalidad de Dios. Todo es una manifestación de Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai. Leemos nuevamente los 2 textos en la traducción. Verso 101. La primera maravilla es que aquellos 2 hermanos aparecen al mismo tiempo, y la otra es que iluminan lo más profundo del corazón. En el texto 102, ambos, el sol y la luna, son muy bondadosos con la gente del mundo. Así, para la buena fortuna de todos, aparecieron en el horizonte de Bengal. Om Agyanati Mirandasya Janan Jana Salakaya Chakshurun Militan Janat Tasmai Sri Gurave Namaha. Mukam karoti vachalam falgum lam gayate girim yat kripata maham bande Shri Gurundina taranam tapta kanchana gaurangi radhe brindavaneshvari Vrishabhanu Sutta Devi pranamami hari priye vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Brinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Pidabahu Pravritinam Shri Shri Vrindata Vivira Pada Pankayani Prabhupada Novadaya Namah Shri Pidabahu. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Gaurabhana Precharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatyaista. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishvaram. Bueno, Haribol, Hare Krishna, bienvenidos nuevamente. Muchas gracias por estar. Bueno, ahí recién hicimos una introducción hablando acerca de los pasatiempos de Krishna. Muy especialmente ahora leemos acerca de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Nityananda Prabhu, que son Paramakaruna, o sea, Srila Rupa Goswami, uno de los 6 Goswamis de Vrindavan, una de nuestras autoridades máximas, y compuso una oración porque fue iniciado por el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu y fue instruido también por él. Y el Sri Chaitanya Mahaprabhu es Dios mismo. Entonces él, cuando estaba siendo instruido, pudo comprender esto, y por la misericordia del Señor Chaitanya también, en donde él dijo que tú eres lo más misericordioso. La encarnación de Krishna es la más misericordiosa, porque Krishna tiene innumerables expansiones y encarnaciones. Así como se explica que ahí no se pueden contar las olas del mar, de la misma forma no se pueden contar la cantidad de encarnaciones de Krishna. Sin embargo, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate, Krishna Chaitanya Namne Goratushi Namaha, dice Rupa Goswami, él dice, de todas estas cantidad innumerable de encarnaciones, tú eres lo más misericordioso, porque viniste a dar lo que dijimos recién al principio, ¿no?
amor por Krishna de una manera gratis. Pero ese gratis no es solamente que no tenemos que pagar nada, sino que lo vino a hacer de una forma muy difícil, porque es para esta era en donde es lo más difícil. La era de Kali Yuga es cada vez más difícil porque con el avance en la tecnología y todo lo que pasa nos alejamos cada vez más, la gente en general, ¿no? Entonces él lo vino a hacer de la manera como es Dios, ¿no? Mostrando que es Dios de la manera más gozosa, para que sintamos placer al hacerlo. Prabhupada decía eso, ¿no? Que él veía cuando vino a Occidente, Prabhupada estaba diciendo ahí, muy increíble lo que Prabhupada decía, que ellos aparecieron en el Oriente, pero que iban gradualmente hacia Occidente llevando esta forma de liberación, ¿no? Y entonces había una profecía, hay una profecía, porque las profecías son eternas, no es que ya se cumplieron, no, eso es eterno, porque el conocimiento espiritual es eterno y absoluto. Entonces Prabhupada está mostrando que, él hizo realmente lo que dicen las Shastras, ¿no? Alguien lo tenía que hacer y lo hizo Srila Prabhupada. Obviamente que hay muchos pasatiempos, me vienen ahora a la cabeza hermosos de cómo Prabhupada hizo eso antes de que vinieran, pero el punto ahora es hablar de los pasatiempos del Señor Chaitanya. Entonces, Prabhupada explica eso. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es vamos a narrar un poquito porque si nos ponemos a hacerlo muy filosófico, podríamos estar mucho tiempo porque es extremadamente hermoso y no hay diferencia. Pero antes de comenzar dije que voy a narrar más que nada pasatiempos, por lo menos los que me recuerde, obviamente, ¿no? Entonces, hay muchas escrituras que narran los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Nityananda Prabhu. Recién leímos el Chaitanya Charitamrita. Entonces, siempre se dice que para que tenga valor lo que hablamos, tiene que estar respaldado por las Shastras. Entonces, por lo menos, yo quiero citar un verso más de otra escritura, citar que hay otras escrituras, son innumerables, pero por lo menos los que Prabhupada nos enseñó. Nosotros tenemos el Chaitanya Charitamrita, que fue escrito por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami en una edad muy avanzada, pero eso es otro tema. Se dice que él narró solamente lo que no narró sería el Veda Vyasa, el Vyasa de los pasatiempos de Krishna, pero de los Señor Chaitanya, que es Vrindavan Das Thakur. Él tenía una escritura, escribió un libro, que es una escritura, valga la redundancia, que se llamaba el Chaitanya Mangal, el Chaitanya Bhagavat, ¿no? El Chaitanya Bhagavat, él le había puesto el Chaitanya Mangal, pero había otra escritura que se llamaba el Chaitanya Mangal de Lochan Das Thakur. Y ahora vamos a empezar narrando un pasatiempo de esa escritura. Primero voy a citar otro texto muy hermoso del Chaitanya Bhagavat. El Chaitanya Bhagavat fue escrito por, recién dijimos, Vrindavan Das Thakur, que es como el Vyasadeva de los pasatiempos del Señor Chaitanya, de los pasatiempos de Krishna Vyasadeva, ¿no? Entonces, hay en bengalí muy hermoso, unos textos muy citados por los maestros espirituales. Hare Krishna Madre Mohini Rukmini Devi Dasi, muchas gracias por estar desde Corrientes. Me imagino el calor que debe hacer por allá, acá está muy bravo. Madre Unmada, no sé cómo estará por allá, capaz en Houston, me imagino que no hace tanto calor, bueno, acá hace muchísimo. Bien, entonces, el mantra que quería citar, porque decía que hay tantas historias, hay tantas escrituras, el Chaitanya Upanishad, Chaitanya Mangal, el Chaitanya Charitamrita, hay muchos más, ¿no? Este es del Chaitanya Bhagavat y dice así, perdón, no me recuerdo. Bueno, no me recuerdo el bengalí, ya me va a venir, porque es muy conocido, lo citamos muchas veces, pero ahí se habla de cómo el autor describe la belleza de estos dos señores. Recién decíamos la belleza en cuanto a que predicaban las glorias del Señor Krishna en esta era difícil, en esta era en la que nosotros podemos sacar un gran provecho por la venida tan misericordiosa del Señor Krishna, ¿no? Entonces ahí se dice que el Señor Chaitanya y el Señor Nityananda tienen los brazos que le llegan más allá de las rodillas, ¿no? Bujo, Kanakavadato, Sankirtanai, Kapitarau, Kamalaya Takchau, Viswambaro, Duyavaro, Yugadharma Palo, Jagat Priyakaro, Karuna Avatar, ¿no? Entonces, los brazos del Señor Chaitanya, el Señor Nityananda, les llegan más abajo de las rodillas, ¿no?
Kanaka Datau, y el color de su piel, Kanaka, es oro, es como el del oro. Kanaka Datau. Au significa, en bengalí, es dual, cuando se habla de dos personas. Es como, por ejemplo, nosotros en estos idiomas tenemos singular y plural, ¿no? Se habla de uno o se habla de varios. Y aunque se hable de dos, se habla en plural. Pero acá, específicamente en bengalí, se habla, hay algo que se llama dual también, que habla de ellos dos. Kanakaba Datau, el color de la piel de ellos es Kanaka Datau, como el oro fundido, ¿no? Así como Srimati Radharan, ¿no? Kanakaba Datau, Sankirtanai Kapitarau, recién dijimos, Sankirtanai Kapitarau, Pita, ¿no? Kapitarau, ellos dos son los padres, los progenitores del Sankirtana. Sankirtanaya, Kapitarau, son los padres de este movimiento de Sankirtan, que finalmente es el proceso gozoso que dijimos recién. Sankirtanau Kapitarau, Kamalaya Takshau, esto es hermosísimo. Y Kamala es un loto, Takshau, y los ojos de ellos dos son como los pétalos de una flor de loto. Kamalaya Takshau, Viswambaro, Duyabaro, Yuga Dharma Palo. Porque ellos son Viswambara, los mantenedores del mundo. Y justo lo que decíamos recién, ¿no? Que ellos mantienen el mundo feliz porque trajeron este proceso. Viswambaro, Duyabaro, son los mejores de todos los brahmanas, ¿no? Viswambaro, Duyabaro, Yuga Dharma Palo. Porque ellos trajeron este Yuga Dharma, del cual dijimos recién. Esto lo está diciendo Vrindavan Das Thakur, ¿no? Duyabaro, Yuga Dharma Palo, Bande, Jagat Priyakaro, Karuna Avataro. Por eso estos dos avataras son queridos por toda la gente, ¿no? Priyakaro, ¿no? Priya, muy querido, ¿no? Entonces, habiendo citado estas dos escrituras, podemos ahora sí narrar una historia de cómo, conocida también, ¿no? Hay varias historias que nos narran cómo es que el Señor Chaitanya vino o para qué vino. Ya dijimos recién en la introducción de que una de las razones, porque hay razones internas y externas, entonces una de ellas es externa, que en realidad se mezclan, porque es para el beneficio de todos nosotros, y la interna es para su propio placer. ¿Y cuál es ese propio placer? Y esto es muy impresionante, por eso esto es un misterio, porque Él viene para sentir lo que siente un devoto. Y alguien puede decir, bueno, si nosotros de manera ordinaria vemos a los devotos o nos vemos nosotros mismos, vemos que estamos sufriendo como nada, ¿no? ¿Verdad? Pero claro, porque nuestro nivel de elevación espiritual todavía no es de una manera así, de una entrega total. Para que uno tenga la plena y absoluta felicidad, la entrega tiene que ser total también. La otra vez con alguien hablábamos acerca de que Prabhupada decía de que hay dos clases de personas en este mundo que son felices, nada más. Y son, una, los locos más enajenados, más locos que hay, porque se están riendo todo el tiempo y no hay ninguna posibilidad de que entiendan de qué se trata, ¿no? Incluso aunque tengan frío, calor, ellos están riendo siempre, ¿no? Esa categoría de locos, hay otros locos que están sufriendo bastante, pero esa categoría, los más locos, no sufren. Y después los Paramahamsas, o sea, los santos más santos de todos, y de esto es lo que decíamos recién, ¿no? Entonces ellos vinieron a traer la forma de volvernos locos, pero de amor por Krishna, porque es la única manera de sentir esta felicidad suprema. Ahora, si nosotros lo tomamos de un punto de vista así, como lo estoy diciendo de una manera fría, podemos pensar, bueno, esto no es para mí porque yo no estoy en esa situación. Entonces lo más grande, lo más increíble es que Sri Chaitanya Mahaprabhu lo trajo para todos, en cualquier nivel, y a todos nos da la misericordia, ¿no? Somos nosotros en nuestra mente que tenemos que desarrollarnos para entenderlo, nada más. Bueno, entonces en el Chaitanya Mangal hay un pasatiempo que describe esto, de por qué Krishna viene como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces se dice que estaban en Dwarka, Krishna llega al palacio principal. Recordemos que Krishna tuvo 16.108 esposas, él se expandió en cada uno de los palacios para desposarse con cada una de las 16.108 esposas. Pero la principal era la reina Rukmini. Y entonces, cuando él llega al palacio, la reina estaba triste y acongojada, y es como medio raro porque una asociada, la diosa de la fortuna. Entonces esto es algo también, son misteriosos estos pasatiempos porque no puede estar así.
el misterio se devela cuando entendemos que esos sentimientos son amorosos, son de puro placer, es trascendental. Nosotros en este mundo lo vemos como algo malo, porque tenemos un cuerpo material y no conocemos otra cosa. Y por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu, en su proceso espiritual a través del canto de los santos nombres, gradualmente nos va despertando la conciencia para entender esto difícil de entender. Todo lo que es difícil, dice el Bhagavad Gita, se vuelve fácil si uno se entrega a Krishna. Eso Sri Chaitanya Mahaprabhu nos lo vino a mostrar con su propio ejemplo. Entonces Rukmini estaba sufriendo y Krishna le dice: mi querida Rukmini, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Qué raro. Mi señor, yo sé que pronto tú te vas a ir de este mundo. Muy pronto te vas a ir. Ya había pasado la batalla de Kurukshetra, estaba aparentemente todo bien en el mundo, entonces Krishna no tenía nada que hacer acá. Y ella le dijo: yo sé que pronto te vas a ir y nos vas a dejar a nosotros separados de ti, sintiendo tu ausencia. Y tú me dijiste, tú eres el Dios Supremo y lo conoces todo, pero hay algo que tú no conoces. Tú no conoces lo que sentimos tus devotos cuando estamos separados de ti. Y Srimati Radharani, ella tiene este pesar, pero mucho más elevado que el mío. Ella sí que conoce realmente este tipo de sufrimiento. Volvemos al punto, no es un sufrimiento, pero en el pasatiempo sí. Entonces, bueno, Krishna quedó ahí como pensando, ¿qué es lo que experimentan estos devotos que yo no puedo experimentar? Esa separación. Y entonces de pronto, ¿quién llegó al palacio? Llega Narada Muni. Narada Muni es quien viaja por todos los universos actualmente, universos materiales y espirituales, cantando las glorias del Señor y tratando de llevar a todas las almas la misericordia de los pasatiempos, de todo lo que hicimos, la introducción que hicimos recién, de que no hay diferencia entre las glorias del Señor, los pasatiempos, los nombres, los enseres, sus asociados, las escrituras. Bueno, todo eso Narada Muni viene a mostrarnos, de acuerdo a lo que, y volvemos al punto, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros estemos dispuestos a recibir, y por ende la entrega concomitante, ¿no? Entonces Narada Muni siempre llega a todos los lugares extremadamente jubiloso y contento, cantando en su vina las glorias del Señor. Pero esta vez no llegó nada jubiloso, llegó triste también. Y Krishna quedó sorprendido y le dijo: ¿qué pasa? Primero, Rukmini, ahora tú, que vienes de esta manera, que siempre vienes contento porque haces devoto por todo el universo a las más grandes personalidades. ¿Cómo es posible? Narada Muni hizo devoto a un cazador, a una persona malvada que le encantaba matar animales y verlos sufrir. Y ese cazador no solamente que se volvió devoto, sino que se volvió una tan gran alma que después narró el Ramayana. Él escribió el Ramayana, perdón. Y no solamente que escribió el Ramayana, o sea, Valmiki Muni, no solamente que escribió el Ramayana, sino que lo escribió mucho antes de que sucediera todavía. Es el poder de Narada Muni, ¿no? Y el poder de lo que decíamos, que este conocimiento es absoluto. Es como cuando se dice que Krishna tiene los sentidos intercambiables y son siempre frescos. Él puede comer con los ojos o comer con el oído, por eso nosotros le cantamos el Mahamantra y los mantras para ofrecer con amor y devoción, y Krishna se complace. Entonces el prasadam que uno le ofrece a Krishna está siempre fresco, ¿no? Claro, materialmente sí, se va a descomponer, pero puede pasar 1000 años un prasadam de Krishna y va a estar siempre fresco, excepto la parte externa, obviamente, ¿no? Bueno, entonces Narada Muni le dice: mi señor, lo que ocurre es que prontamente vas a partir, yo lo sé, y la gente de Kali Yuga, o sea, va a empezar Kali Yuga, cuando tú te vayas va a empezar Kali Yuga. Y ahí va a empezar el problemita, ¿no? La gente va a empezar a sufrir como nada. ¿Y quién les va a dar la misericordia a ellos? Por eso estoy triste, ¿no? Paradukka Dukhi se llama eso. Las Shastras lo dicen, ¿no? Que estas grandes almas como Narada Muni jamás sufren, ¿no? Pero sí sufren cuando ven que los demás sufren. Entonces por eso se llaman Paradukka Dukhi. Aquel que sufre porque los demás están sufriendo, ¿no? Bueno, entonces Krishna dijo, bueno, calmó a sus devotos, dijo: tengan paciencia, porque en un tiempo muy lejano voy a volver y voy a adquirir, le dijo a Rukmini: quédate tranquila, porque quiero saber qué es lo que experimentan mis devotos. Entonces voy a volver con el humor de Srimati Radharani, ya que tú me dices que es la máxima que está sufriendo por mi separación. Yo voy a volver con esos sentimientos, con ese humor. Y Narada, quédate tranquilo, que en esta venida
con el hacha del Harinam Sankirtan voy a liberar a las personas del mundo, ¿no? Es todo lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Acá se refleja en este pasatiempo antes de que el Señor Chaitanya venga. Bueno, ¿y qué ocurre? Ocurre entonces de que, claro, Narada Muni se pone en éxtasis para Dukkha Dukhi. ¿Por qué? Porque él vio que hay una manera de ayudar a las almas caídas de este mundo material. ¿Y qué hizo? Lo que sabe hacer, lo que mejor sabe hacer. Ir a predicar por todo el mundo, salió con su vina cantando las glorias. O sea, perdón, porque Krishna, ¿qué hizo en ese momento? Krishna es un Dios que dice y muestra. Es como en el Bhagavad Gita, en el capítulo número 11, cuando le mostró a Arjuna la forma universal. Él le dijo en el capítulo anterior, yo soy los Himalayas, yo soy la fuerza de los fuertes, desprovista de pasión, y así, soy la vida sexual, que no va en contra de los principios religiosos, y así. Le dijo todo lo que él era, pero como no hay diferencia entre lo que él dice y lo que hace, y lo que es, recién dijimos todo esto, él aún así lo mismo le mostró. Para nuestro propio beneficio, él lo muestra. Él no tiene por qué mostrarlo, él va a venir como el Señor Chaitanya y chao. Sin embargo, él mostró ahí y su cuerpo cambió y se manifestó como el Señor Chaitanya. ¿Y cómo se manifestó? Como decíamos recién, ¿no? Tan hermoso como los ojos como pétalos de loto, como lo escribía Vrindavan Das Thakur. Esa es la forma que vio Rumini Devi Narada Muni. Entonces cuando Narada Muni vio esa forma, cayó en éxtasis y empezó a gritar Gauranga, 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 Gauranga. Y ahí se fue por todos los universos de los planetas materiales, Brahma Loka, Shiva Loka, Indra Loka, Chandra Loka, Surya Loka, todos los planetas, porque estaba en éxtasis y no podía parar. Entonces fue a dar la buena noticia. Y no estaba contento, o sea, no estaba conforme todavía, ¿no? Porque en la vida espiritual, como se dice, todo nos complace perfectamente, pero queremos más. No como en el mundo material, que uno ya se asquea, se dice, bueno, instantáneamente, pero después Maya nos hace creer de que después tenemos que tener un poquito más, y así. Entonces cada vez nos enredamos más en el mundo material. En el mundo espiritual, no. Entonces Narada Muni se va directamente a Vaikunta, a los planetas espirituales, entra. Si los científicos supieran esto, ¿no? Que están tratando de llegar, no sé, ¿no? Bueno, hay un planeta celestial que se llama Siddhaloka, aquí en el mundo material, en donde los habitantes tienen poderes místicos. Los Siddhas son perfectos y viajan así como Superman, viajan de un planeta a otro sin necesidad de ningún artefacto. Eso lo explica el Srimad Bhagavatam, Prabhupada lo explica muy bien. Bueno, y entonces Narada Muni se va al planeta de Krishna, Krishna Loka, Goloka Vrindavan. Y cuando entra a ese planeta de Krishna, se va también a Navadvip, como recién leíamos, a Mayapur, donde está el original. Bueno, es lo mismo, no hay diferencia, ¿no? Aquí en la tierra. Pero donde está el Señor Chaitanya, donde reside eternamente. Y ahí va y le quiere confirmación. El Señor Gauranga le dice, sí, mi querido Narada, quédate tranquilo, yo voy a descender para ver qué sienten mis devotos cuando están alejados de mí. Y también voy con el hacha del Harinam Sankirtan. Y de vuelta, este proceso gozoso que decíamos recién, él lo está plasmando, lo está diciendo originalmente ahí. Yo voy a traer este proceso para que la gente que lo quiera adoptar, obviamente, porque esto es muy científico, entonces quien no lo quiere, no lo quiere, obviamente, pero Krishna siempre, el Señor Gauranga y sus devotos, siempre están insistiendo de una manera u otra, ¿no? Krishnadas Kaviraj Goswami dice en el Chaitanya Charitamrita, Katanjana smrite yasmin sukaran duskaram bhavet Vishmrite viparityan syat si Chaitanya namami tuam, que tiene que ver con esto. Si de una u otra manera alguien se recuerda al Señor Chaitanya Mahaprabhu, todo lo que es feo se vuelve muy agradable, sukaram duskaram, y lo que es agradable se vuelve feo si uno no lo pronuncia. De una u otra manera, el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo, no hay reglas estrictas ni difíciles para cantar este Sankirtan que dijimos recién, que decía Vrindavan Das Thakur, que ellos son los padres, Señor Chaitanya y Señor Nityananda. Bien, entonces, y ahí es en donde el Señor Chaitanya le dice a Narada Muni, yo voy a ir a Bengala, porque todo surge de lo que leímos, yo voy a ir a Bengala, ahí, Jagannath Puri, sur de la India, voy a predicar, el Señor Nityananda lo voy a mandar a otros lados y así, y en mis asociados, pero no fuera de la India. Pero las personas a las que no podamos llegar nosotros, yo voy a enviar Morasena Pati Bhakta, el comandante en jefe de esta misión de Sankirtan, del ejército de Sankirtan, para que les dé la misericordia a todos.
Y por eso Prabhupada lo acaba de decir ahí. Y nosotros lo estamos citando del pasatiempo de Lord Chandas Thakur, que está en una escritura que se llama, conocida como el Chaitanya Mangal, ¿verdad? Entonces esto es un humor muy profundo, muy amoroso. O sea, profundo significa de amor puro, eso es profundo. Porque uno puede tener amor en el mundo material, también muy lindo, pero no es como lo espiritual. Cuando uno tiene amor en el mundo material, incluso por la familia, por los hijos, por la sociedad, es un reflejo del verdadero amor. Uno puede seguir amando más todavía si pone a Krishna en el medio. Eso es lo que está diciendo. Bien, entonces ahora, a ver la hora, vamos a ir, por lo menos, porque esto lo vamos a tratar de hacer seguido, pero son tan largos los pasatiempos y vienen tantas cosas a la cabeza que es como un desperdicio no hablarlas, ¿no? Pero bueno, no podemos detenernos en todo. Entonces, se dice que cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu iba a aparecer, ¿no? ¿Por qué vino también? Él también vino por el llamado de otro devoto, que es Advaita Acharya. Advaita Acharya es uno de los asociados íntimos del Señor, del Panchatattva, que está en el Panchatattva Mahamantra, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda Sri Advaita, Gadadara Sri Vasati Gaura Bhaktarinda. Advaita Prabhu es una encarnación de Mahavishnu. Y entonces hay tantos pasatiempos, después los vamos a tratar de narrar, entre ellos, entre el Señor Chaitanya, Advaita, o sea, entre el Señor Chaitanya y Advaita hay muchos pasatiempos increíbles. Digo esto ¿por qué? Porque yo ahora estoy mostrando de cómo Advaita oró para que él viniera. Y después que vino, hay muchos pasatiempos de cómo lo reconoció que era él. Después cuando él ya creció, el Señor Chaitanya, ¿no? Nimai, se llamaba Nimai, cómo él creció, hay pasatiempos con él, de cómo él hizo que el propio Señor Chaitanya lo regañara, ¿no? Y ya era viejo Advaita al lado de él. Bueno, entonces con Nityananda Prabhu también, y así, muchos pasatiempos. Entonces, Advaita oró ofreciendo agua del Ganges y hojas de Tulasi, con todo su corazón, por lo que dijimos recién, para Dukkha Dukhi. Él sufría porque veía, ya en esa época, hace 500 años, que la condición de la humanidad estaba para atrás mal, ¿no? ¿Qué hablar de ahora? Pero ahora nosotros tenemos una gran ventaja, que tenemos, a pesar de que recién dijimos, de que la sociedad está bien equivocada con todo este avance en la tecnología, nosotros podemos usar eso, y eso es lo que tenemos que hacer. Es como esta arte marcial Aikido, en donde uno no golpea, sino que usa la fuerza del otro para golpearlo, ¿no? Entonces, acá es lo mismo, la misma fuerza que está destruyendo el mundo, ¿no? Que es, con el avance tecnológico se necesita petróleo y así, a la madre tierra, la Pachamama, como le quieren llamar, la están maltratando. Bueno, nosotros vamos a hacer que esta madre tierra, los devotos me refiero, ¿no? Pueda tener un buen uso al servicio de Krishna, y esa es la perfección. Volvemos a foja cero si podemos hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestro granito de arena. Eso me llevó a otros pasatiempos, pero no lo vamos a narrar. Entonces, Advaita Acharya imploró por la venida del Señor Chaitanya. Entonces, cuando el Señor Chaitanya iba a aparecer, tenemos que recordar que él tenía a su papá, Jagannath Mishra, y su mamá, Madre Sachi. Entonces, cuando el Señor Chaitanya iba a aparecer, se manifestó un eclipse de sol y un eclipse de luna. Y en estas escrituras se narran muchos de estos pasatiempos de por qué ocurrieron estos eclipses, que en realidad son inauspiciosos. Si estos eclipses son inauspiciosos, ¿cómo es que estuvieron cuando el Señor Chaitanya iba a nacer? Dios mismo. Y bueno, las respuestas son obvias. ¿Por qué? Porque en la cultura védica, para contrarrestar, y el pasatiempo es así también, el eclipse, las personas van a bañarse en los ríos sagrados. Entonces estaban Haridas Thakur, el Acharya, en el canto del santo nombre. ¡Wow! Una personalidad también inentendible, tan misericordiosa, y tantos pasatiempos. El Chaitanya Charitamrita estaba con Haridas Thakur, ¿no? Estaba Haridas Thakur y Advaita Prabhu, estaban bañándose y cantando el santo nombre para contrarrestar lo inauspicioso, la energía maléfica que traía el eclipse. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto de la energía maléfica? Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur era un gran astrólogo, y él explicaba en realidad exactamente como explican los astrólogos modernos. Él decía que así era, que la luna cuando está a tantos grados, yo ahí no sé, no lo he leído pero no me acuerdo. Entonces el planeta Rahu y el planeta Ketu son dos planetas fantasmales que no se ven con el telescopio, y los astrónomos, bueno, los llaman los nodos de la luna.
el nodo norte y el nodo sur. Y estos planetas son fantasmales. Entonces ellos se ponen entre la Tierra y la Luna cuando va a ocurrir un eclipse. Y se dice que Rahu se puso al servicio del Señor Chaitanya, porque cuando Krishna viene, no hay posibilidad de que algo no esté a su servicio. No hay ninguna posibilidad. Es como cuando se dice, vamos a hacer servicio devocional. Bueno, el servicio devocional no lo puede hacer cualquiera. ¿Por qué? O sea, qué raro, porque escuchamos que cualquiera puede hacer un poco, incluso lo dice el Bhagavad Gita, Swalpam api, con un poquito, Swalpam api hacia Dharma sea, con un poquito en este Dharma, ¿no? Tráyate Mahato Bayat. Uno se puede librar del peligro más grande de todos, con un poquito. Entonces, ¿cómo es que no lo pueden hacer todo? Porque el servicio devocional, para que sea realmente efectivo, para que complazca al Señor, tiene que ser puro. Eso es lo que se dice, ¿no? Tiene que ser puro. Y de vuelta, por eso apareció el Señor Chaitanya y el Señor Nityananda, para tomar esas impurezas nuestras y que Krishna, y así Krishna lo acepta como puro. Pero obviamente sentido común, ¿no? También depende de nuestra entrega, depende de nuestra sinceridad. La otra vez escuchaba que le preguntaban a Hridayananda Maharaj acerca de cómo avanzar en la vida espiritual, y él decía, uno tiene que ser honesto. Y eso es, wow, dije yo, sentido común. Porque si uno no es honesto, ¿qué posibilidad tiene? ¿No? Obviamente uno puede engañarse. Si uno es honesto, uno ya sabe qué puede y qué no puede. Pero honesto significa no que uno diga, bueno, yo no puedo ser vegetariano. Pero entonces no, honesto significa yo no puedo, pero voy a buscar los medios, los modos, porque hay otras comidas, ¿verdad? Otra cosa es cuando hay que hacer un ayuno total. Bueno, no puedo. Entonces lo minimizo también. Puedo hacer menos. O sea, eso vale. Eso es honestidad, ¿verdad? Y por eso, bueno, Jesucristo lo dijo, por sus frutos los conoceréis. Bueno, entonces, Rahu dijo, si está apareciendo Nitai Gaura Chandra, el señor Gaura Sundar, ¿no? La luna dorada del señor Chaitanya, ¿no? En la tierra. ¿Qué necesidad hay de esta luna llena de manchas? Mejor la voy a cubrir. Y entonces ahí Rahu, el planeta fantasmal, este demonio, hizo un servicio para el señor Chaitanya. Antes de que viniera el señor Chaitanya, ¿no? Ya todo el mundo estaba movilizándose para hacer servicio. Mismo cuando una gran personalidad va a un lugar o se sabe que va a ir a un lugar, ya todos los devotos se ponen, o si va un presidente o lo que sea, a decorar las calles, mismo los pasatiempos de Krishna, cómo se decoraban las calles, ¿no? Bueno, entonces Advaita Acharya y Haridas Thakur y tantos devotos estaban en el Ganges cantando el santo nombre del Señor, Hare Krishna, para contrarrestar el eclipse. Pero de pronto ellos dijeron, hay dos cosas acá: el eclipse, que es algo negativo, que no hay que mirarlo, que no, todo lo que sabemos. Y por otro lado está la otra parte, que está tantas miles de personas cantando el santo nombre. Entonces, ¿cuál es la conclusión en la que llegaron? Bueno, de que este eclipse no termine nunca. Algo tan negativo que no termine, porque así toda la gente sigue cantando y cantando y cantando. Bueno, total que el señor Nimai nació en este mundo y le pusieron de nombre Visvambara. Visvambara significa aquel que, recién también en uno de los mantras que citamos, Visvambaro, Dviyavaro, dijimos nosotros, que Vrindavan Das Thakur decía, ¿no? Visvambaro, Dviyavaro, ellos son los mantenedores del mundo, del universo. Entonces, por eso le pusieron Visvambara. Visvambara porque él es el que mantiene el mundo. Y volvemos al punto. ¿Cómo lo mantiene? Con amor extático por Dios. Porque otra manera de mantener el mundo no hay. Artificialmente lo estamos tratando de mantener con el amor mundano. Pero este amor, lamentablemente, que no es espiritual, lo lleva a la ruina al mundo. Prabhupada dice, en una carta que le envió a una señora en Estados Unidos, está en el libro de la ciencia de la autorrealización, que esta falsa concepción de amor es la vida sexual ilícita, ¿no? Entonces él dice, esta vida sexual ilícita, porque recién citamos que Krishna dijo, yo soy la vida sexual, pero que no va en contra de los principios de la religión. Entonces, esta vida sexual ilícita, por esta vida sexual ilícita, el mundo entero está girando, dice Prabhupada, y sufriendo. Esa es la cruda verdad, dice Prabhupada, ¿no? Entonces esa es una falsa concepción de amor, que tenemos que revertirla, porque para eso vino el Señor Chaitanya y el Señor Nityananda, para eso dejó a sus devotos, y para eso
Prabhupada, él nombró el comandante en jefe del ejército de Sankirtan a Prabhupada, ¿no? Bueno, entonces fue llamado Visvambara, el que mantiene el mundo. Y también otro nombre del señor Chaitanya era, de niñito, era Nimai. ¿Por qué Nimai? Porque él nació debajo de un árbol de Nim. El árbol de Nim, Prabhupada incluso explica que materialmente este árbol tiene muchas propiedades antisépticas y hay un ácido que sacan, que el otro día lo leí en el Chaitanya Charitamrita, no recuerdo el nombre, del ácido. Bueno, pero sí, así como un poco esto es un poco de la cultura védica, por ejemplo, como folclórico tradicional de los Vedas, en donde se dice que el árbol de Nim espantaba a los fantasmas y espíritus, y entonces por eso le pusieron Nimai, para que esté protegido por ese árbol de Nim que protegía de entidades vivientes maléficas. Ayer veía un documental del conde, o sea, de esos países nórdicos en Europa, de los cementerios y nombraban un árbol en donde en el siglo XV, siglo XIV salían con ramas o cruces hechas con, no me acuerdo del árbol, y ahí me recordé instantáneamente del árbol de Nim, porque al señor Chaitanya le pusieron Nimai. Bueno, el tema es que, a ver la hora, bueno, voy a ir terminando con los pasatiempos de niñito. En otra ocasión seguimos porque vienen hay muchas, tenemos que imaginar, son ilimitados los pasatiempos del Señor. Ananta Yesha nunca ha terminado y narra, y ni terminará, ¿no? Y narra eternamente los pasatiempos del Señor Chaitanya. Bueno, entonces, porque él tenía un hermano, cuando dije Visvambara, que se llamaba Visvarupa, ¿no? Y también hay muchos pasatiempos. Bien, entonces, cuando él era niñito y era un bebé, entonces ocurrieron varias cosas. Una de ellas es que él estaba, lloraba, empezaba a llorar como todo niñito, aparentemente mundano, lloraba y no había forma de calmarlo, no tenían manera de calmarlo. Entonces, la única forma que se calmaba, ¿cuál es? Obviamente ahí ya empezó a mostrar cuál era su misión. Las damas, que eran tan hermoso y tan atractivo, porque una persona, señor Chaitanya, recién nombramos lo que decía Vrindavan Das Thakur, ¿no? El color de la piel, los brazos largos, los ojos como pétalos del loto, ¿no? La belleza que tenían, pero la belleza espiritual era superior todavía. Bueno, es lo mismo en Krishna, en Dios es lo mismo. Pero en el mundo material vemos que una persona puede no ser muy bella físicamente, pero sí lo que es lo espiritual cubre todo, ¿no? O sea, lo espiritual ya no importa. Incluso Prabhupada dice que uno no puede, aunque el maestro espiritual sea deforme o tenga algunos defectos físicos, uno no debe jamás juzgarlo por eso, porque es espiritualmente, ¿no? Está al servicio de Krishna y nos está poniendo a nosotros al servicio de Krishna, nos está enseñando. Bien, entonces, ¿cómo lo calmaban al Señor? Cantando el santo nombre, ¿no? Y cuando paraban de cantar, empezaba de vuelta a llorar. Así que el primer pasatiempo del Señor fue que tenían que hacer kirtan 24 horas, así como en los templos en India, ¿no? Krishna Balaram, por ejemplo, que hay kirtan 24 horas. Bueno, de la misma forma, el señor Nimai, el niñito Nimai, manifestó ese pasatiempo apenas nació, empezando a llorar, ¿no? Después, cuando yo creció un poquito más, pasaban otras cosas muy sorprendentes, como por ejemplo que él gateaba, ¿no? Y entonces en una ocasión se fue al patio y él estaba así gateando y de pronto apareció una cobra, una serpiente, y envolvió al niño Nimai con sus anillos. Y claro, todo el mundo quedó así como cuando Krishna con Kaliya, aparentemente Kaliya lo metió bajo el agua y la madre Yashoda directamente se quiso meter al Yamuna para sacar a su hijo, sin tener idea que no podía hacer nada una mujer, ¿no? O sea, una mujer, un hombre cualquiera, ¿no? Al lado de la serpiente, que no había posibilidad. Y antes no le permitieron entrar y se desmayó. Entonces Madre Sachi pasó lo mismo. Cuando vieron que Nimai estaba con la serpiente, se desesperaron. Y entonces la serpiente lo enroscó a Nimai y Nimai se acostó arriba de la serpiente como descansando. Y claro, muchos santos analizan cada parte de estos pasatiempos, ¿no? Los grandes acharyas. Y algunos dicen que podía haber sido Ananta Shesha, que es la cama del señor Vishnu, donde yace el señor Vishnu, ¿no? En el océano causal.
Y que Anantayesha pensó, o esta cobra pensó, ¿no? O sea, Anantayesha está así, de esta manera tan íntima con el señor Mahavishnu, ¿por qué yo no puedo venir a jugar con Nimai? Pero claro, ya cuando vio que mucha gente quería agarrar un palo para correr a la serpiente, entonces se empezó a escapar. Pero Nimai la agarraba por la cola para que no se fuera, ¿no? Ese intercambio que tenía con esta serpiente, y finalmente, bueno, la dejó que se marchara. Entonces, bueno, ocurrían tantos pasatiempos, el señor Nimai ya creció un poquito más, entonces él pasaban cosas como que él iba a la escuela, iba al Ganges, después de la escuela se iban con sus amiguitos al Ganges, a bañarse en el Ganges, y ocurría que él les hacía bromas a los brahmanas que estaban ahí meditando, ¿no? Cantando sus mantras, estaban debajo del Ganges, y entonces él salía y les tiraba, se ponía la boca llena de agua y se las escupía a ellos que eran brahmanas así muy pulcros, ¿no? Que cantaban recitadores de mantras. Y claro, decían, pero niño, ¿qué nos te estás haciendo? Acabamos de salir de purificarnos en el río y tú nos estás tirando agua, nos tenemos que volver a purificarnos nuevamente porque nos has contaminado. Y Nimai se mataba de risa porque el propio Dios, el señor Chaitanya, los purificaba mucho más, ¿no? Y uno diría, wow, qué fuerte. Sin embargo, los brahmanas pensaban eso. También él iba a las damas, ¿no? Que estaban más lejos y les decía, ellas estaban adorando al señor Shiva para conseguir un buen esposo. Y Nimai les decía, miren, al que ustedes están adorando, ese soy yo. Y claro, nadie les creía, ¿no? Y les decía, si ustedes no me dan a mí todas esas ofrendas, yo voy a hacer que ustedes se casen con hombres viejos y que tengan muchas esposas ya. En cambio, si me dan a mí las ofrendas, yo voy a hacer que se casen con muchachos jóvenes, bien parecidos y muy devotos, ¿no? Y claro, esos eran intercambios que Nimai tenía, pero los brahmanas y las esposas se iban a quejar con Jagannath Mishra. Y con Jagannath Mishra por las travesuras que hacía Nimai. Y entonces Jagannath Mishra se enojaba mucho, decía, mi hijo le tengo que dar buenas enseñanzas, no puede ser. Entonces agarraba una vara porque sabía que después de la escuela Nimai se iba al Ganges a bañarse, pero en una ocasión ni siquiera fue a la escuela. Y entonces le dijeron, bueno, acá le decimos alcahuetes, en todas las épocas hubo, y entonces le fueron a decir a Jagannath Mishra, mira, tu hijo no fue a la escuela. Y entonces cuando él estaba jugando, vieron que de lejos venía el papá de Nimai con una vara, y entonces le dijeron, Nimai, allá viene tu padre. Y claro, Nimai, como era Krishna, era Dios, salió por otro lado corriendo y en lugar de tener todo el pelo mojado, apareció ante su papá. Oh, papá, con los útiles escolares, con las manos llenas de tinta. ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces Jagannath Mishra quedó así medio desconcertado, porque le habían dicho, y sin embargo hay un montón de pasatiempos de Krishna cuando era niño que pasaban este tipo de cosas. Bueno, y hay una cosa muy interesante como para cerrar que tiene que ver con otro pasatiempo también hermoso de Nimai cuando era niñito. Y es que una vez, así como en la biografía de Prabhupada se explica que el papá de Prabhupada, Gaur Mohan De, siempre trataba de darle de comer, prasadam, a distintos sabios y santos y les pedía que bendijeran a su hijo, ¿no? Todos conocemos esas historias. Entonces lo mismo ocurría con Jagannath Mishra, ¿no? Quien recibía a grandes santos en su casa, y en una ocasión apareció un brahmana que se quedó ahí en esa noche y él llevaba consigo una deidad de Gopal, él adoraba una deidad de Gopal. Y entonces, bueno, le dijeron, Vishwarupa, el hermano del señor de Nimai, el señor Chaitanya, le dijo, mira, y el papá de Nimai le dijo, acá tenemos todos estos vegetales, arroz y todo lo que necesita para hacer su preparación a la deidad, porque él tenía un voto, este brahmana, y es que él no comía nada antes de que, si no comía su deidad, él no comía nada. Entonces, bueno, ya era la tarde, llegó y se empezó a cocinar, empezó a cantar los mantras, estaba solo para ofrecerle a la deidad y después comer él. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió de que de pronto apareció el niño Nimai y empezó a comer todas las ofrendas.
Y el brahmana cuando vio se enojó, dijo, niño, ¿qué estás haciendo? Me estás arruinando la ofrenda, esta ofrenda es para mi querido Gopal. Y claro, entonces Visvarupa vino, el hermano de Sri Chaitanya, el papá, vinieron y dijo, ¿qué pasa acá? Y le explicó el brahmana, y dijo el sabio, ¿no? Y entonces, bueno, le dijeron, mire, por favor cocine nuevamente, ¿qué podemos hacer? Es muy inquieto el niño, disculpe. No, lo más probable es que Krishna quiera que yo ayune hoy, me parece que eso debe ser. No, por favor, no podemos permitir que usted no le ofrezca su edad y usted tome los remanentes. Por favor, cocine de nuevo. Y nuevamente cocinó, y cuando estaba por ofrecer nuevamente con los mantras, apareció Nimai y empezó a comer la comida. Y de vuelta el brahmana, pero niño, ¿qué estás haciendo? No te han enseñado buenos modales, ¿cómo es la cosa acá? Y claro, entonces vino de vuelta Jagannath Mishra, Sachi Devi, Visvarupa, el hermano, y dijeron, mire, vamos a hacer una cosa, por favor perdónelo, es muy inquieto, lo vamos a encerrar con llave acá en este lugar, atrás de una puerta, en una habitación, ahí cocine por última vez. Ya eran como las 12 de la noche, ¿no? Bueno, el brahman aceptó, hacía regañadientes, dijo, bueno, ya está hora, ya, pero bueno, le tengo que cocinar al Señor. Entonces misteriosamente, cuando él estaba ofreciendo por última vez, no se sabe cómo apareció Nimai nuevamente y empezó a comerle la comida. Y el brahman empezó a llorar y estaba muy enojado y triste. Y decía, niño, me has arruinado de vuelta la comida. Y Nimai habló. Ahí Nimai le habló, le dijo, pero ¿quién te entiende? Dice, primero me llamas a comer y después cuando vengo a comer te enojas. Y entonces el brahman estaba confundido, le dijo, pero yo no te llamo a ti, yo llamo a Krishna. No, esos mantras son para llamarme a mí. Y en ese momento le mostró la forma de Krishna. Así como me estoy acordando que le mostró a Sarvabhauma Bhattacharya, que después narraremos más adelante, la forma Sadbhuja, que él era Krishna, Ramachandra y el Señor Chaitanya. Los 6 brazos de cada uno con sus, ¿no? Con las cosas que tiene, estas expansiones de Krishna. Krishna mismo en esas formas. Entonces, los enseres, ¿no? Entonces, claro, cuando el brahmana vio eso, cayó en éxtasis, se empezó a revolcar por el piso y a agarrar el prasad, se lo comía, se lo ponía por la cabeza. Y entonces Nimai le dijo al brahmana, lo calmó, le dijo, por favor, no le cuentes a nadie de esto. Anteriormente, hace 5000 años, en Brindavan, tú caíste a mi casa también. Yo ahí era el hijo de Yashoda y Nanda Maharaj, y yo te hice lo mismo. Tú no te recuerdas, pero yo sí lo recuerdo. Esto nos lleva a lo que Krishna le dice a Arjuna en el cuarto capítulo del Bhagavad Gita, ¿no? Tú y yo tuvimos tantos nacimientos, pero yo los recuerdo a todos y tú no puedes recordarlo. Lo mismo pasa con nosotros. Como para finalizar esto, no sé si alguien tendrá un comentario, nosotros tampoco recordamos nada. Pero ¿qué importa? Sí recordamos, o sea, no recordamos, pero sí la Shastra nos lo dice, que no es nuestro primer nacimiento como devotos de Krishna, aunque nosotros entendemos de que es por misericordia de Krishna. Bueno, entonces Nimai le dijo, en realidad, yo te hice lo mismo antes, así que no le digas a nadie lo que has visto. Y ahí el niño se fue. Y claro, hizo tanto revuelo el brahmana que vinieron los de la casa, ¿no? El papá del señor Chaitanya, Nimai, Visvarupa, y le preguntaron, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, no, le dijo el brahmana, la ofrenda fue completamente exitosa, fue un éxito total, vieron que estaba todo el prasad tirado, ¿no? Así que, bueno, estos son algunos pasatiempos, así como una introducción cuando el señor Nimai era chiquito. Hay muchos más, por ejemplo, hay uno con unos perros, me acuerdo ahora, ¿no? De que entre los amigos estaban buscando unos perritos y se encontraron unos perritos y Nimai se los llevó a él y los demás amigos le decían, Nimai, dame el perrito a mí, estás jugando mucho porque te elegiste el más bonito. Bueno, la historia es larga, lo cierto es que el perrito un día, porque Nimai se lo llevó a su casa, a ver qué hora es. Como no hay preguntas, seguimos un poquito más. Nimai se lo llevó a su casa y Madre Sachi, un amigo de Nimai le dijo, Nimai, estás jugando tú solo con este perrito, tú dijiste que era un poquito cada uno, pero estás jugando tú solo nomás, claro, le está dando ahí la pura misericordia del perro, ¿no? Así que fue y lo acusó con su mamá. Le dice, Madre Sachi, mira a tu hijo Nimai, está jugando con un perro, eso no es muy limpio. No, eso no es limpio para nada. Así que
fue y le dijo: Nimai, ¿qué estás haciendo con este perrito? Estaba en la casa, por favor, larga ese perrito y ve a bañarte el Ganges, pero para descontaminarte, ¿no? Para purificarte. Bueno, pero por favor no me eches al perrito, le dijo. Yo me voy a bañar, pero no me lo corras al perrito. No lo dejes ir. Está bien, lo vamos a amarrar acá en esta silla. Y cuando Nimai volvió, la mamá se lo había dejado ir, ¿no? O sea, en todas las épocas ocurre, esto es lo original, ¿no? La madre no quería saber nada. Esto me hace acordar algo muy interesante que recién me acordé, que tiene que ver con Madre Sachi y con Jagannath Mishra, muy, muy hermoso. Con esto cerramos. De que en sueños, Jagannath Mishra, que lo regañaba a su hijo todo el tiempo por lo que le decían los demás y porque se portaba bien mal, ¿no? Entonces, esto me hace acordar algo. Bueno, voy a pedir permiso para contarlo porque es algo que me acordé de mi hijo cuando era niñito y me hizo acordar, ¿no? De que, bueno, él tenía, no sé, iba a un jardín y entonces era muy inquieto, muy inquieto, muy inquieto. Y entonces me recuerdo de que la mamá me contó de que cuando iba para anotarlo en una escuela, en otra escuela, no sé cómo fue, él todo el tiempo hacía cualquier travesura. Y lo que más le gustaba hacer es poner en ansiedad a la gente, diciéndole que él era Hare Krishna. Yo soy Hare Krishna, ¿vos sabés quién es Krishna? Esto me lo contaron, obviamente. Y entonces la directora de un colegio le dijo: pero tengo una pregunta, vos que sos tan, al niño, ¿no? Obviamente, vos que sos tan, tú que eres tan religioso, que dices que eres espiritualista, ¿no? ¿Por qué te portas tan mal? ¿No? Bueno, me hizo acordar eso, ¿no? Y entonces, y esto es lo que quería decir filosóficamente. Jagannath Mishra hacía lo mismo, se portaba tan mal su hijo que lo castigaba. Y entonces en la noche Jagannath Mishra tuvo un sueño. Porque los semidioses, se dice que en ese tiempo los semidioses querían venir a ver los pasatiempos del señor Chaitanya, de Nimai, y no sabían cómo hacer porque no podían hacerse visibles. Entonces tomaban la forma de sutiles. Entonces a veces parecían como que había fantasmas, se sentían que se movían las cosas. Y entonces los brahmanas cantaban mantras, hacían nisinja de protección, ¿no? Y bueno, no los atrapaban, entonces le decían, los semidioses se mataban de risa, pero los brahmanas decían: fantasma, esta vez no te pude capturar, pero después te voy a capturar y con unos mantras te voy a castigar. Bueno, esas cosas ocurrían. Entonces los semidioses se le aparecían en sueños a Jagannath Mishra y le decían: Jagannath, por favor, vamos a dar un consejo. No regañes tanto a tu hijo. No lo castigues, no le pegues, porque tú sabes quién es tu hijo, ¿no? Tu hijo es Krishna mismo, es la suprema personalidad de Dios. Eso fue en sueños. Y entonces Jagannath Mishra en sueños le decían: miren, lamentablemente tengo que decirles que él es mi hijo. Y entonces, a mí no me importa quién sea, si Krishna es un semidios, él es mi hijo y mi deber es regañarlo y hacer que vaya por la buena senda. Entonces, filosóficamente eso se explica que está en competencia, digamos, el rasa y el tattva. El tattva es la verdad concluyente, o sea, el señor Chaitanya Nimai era Krishna mismo. Y el rasa es la relación amorosa, ese placer trascendental, ese néctar, ese juguito, decía mi maestro espiritual, ¿no? De la relación con su hijo. Entonces, en esa lucha entre el rasa y el tattva, siempre gana el rasa, cuando somos personas avanzadas espiritualmente. Y cuando no, también, solo que por lo general lo hacemos por imitación, ¿no? Por lo general cuando estamos tratando de seguir un proceso espiritual, por imitación lo hacemos. Pero está bien, porque en un sentido ya vamos a caer en la realidad, ¿no? De que, bueno, que uno tiene que poner mucho esfuerzo y para sentir verdadero placer, como citábamos ese mantra del Bhagavatam al principio, del señor Kapila Dev, que lo que entre por acá no salga por acá, sino que se vaya al corazón. Entonces eso cuesta, porque eso tiene que ver con las modalidades. La felicidad en la modalidad de la bondad, primero parece un veneno y después sabe a néctar. Entonces después se va a ir al corazón, que es donde realmente se siente la hambrita o este néctar de la inmortalidad, ¿no? Así que bueno, dejamos acá. Muchas gracias por estar. Prontamente, calculo el próximo sábado, vamos a continuar con estos pasatiempos hermosos del señor Chaitanya. Así que bueno, Parama Karuna, Shri Shri Gaura Nitai Ki Jai,
Jagat Guru Patita Pavanam Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami ki jai, Gaura Premanande, Haribol, Hare Krishna.